Ábalos veraneó en 2020 en Marbella en una villa de lujo que costearon terceras personas. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. Bienvenidos al Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este martes 22 de octubre de 2024. Nuevo chalet bajo el punto de mira del caso Ábalos. Un año antes de que la trama de los hidrocarburos le entregase una vivienda en Cádiz, como presunto pago por su mediación, el exministro de Transportes disfrutó de 3 semanas de vacaciones en una villa de lujo en Marbella, una estancia en agosto de 2020 que tuvo un coste de cerca de 20.000 euros, que, según ha podido saber este medio, no pagó él. El entonces número 3 del PSOE se alojó allí con su familia, tal y como ha confirmado la propiedad del inmueble, aunque sin sufragar gasto alguno. Este periódico desconoce quién pudo abonar esas vacaciones a Ábalos. Lo que sí es cierto es que el momento no es casual. Hablamos de verano de 2020, tras el confinamiento, después de los contratos de soluciones de gestión y en plenas negociaciones para el rescate de Air Europa, que fructificaron en noviembre de ese mismo año. Más allá de Ábalos, hoy es noticia Radio Televisión Española. Después del lío con las oposiciones, el gobierno ha anunciado este martes un decreto para desbloquear y meter mano a la renovación del ente. Para ello, el Ejecutivo ha decidido, por un lado, aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la corporación, de 10 a 15, y por otro, rebajar de 2/3 a mayoría absoluta la aprobación necesaria de esos consejeros en el Congreso y en el Senado. Esto abre la puerta a que prácticamente todos los grupos políticos tengan representación en RTVE. En la práctica, el gobierno no necesitará negociar solo con el PP, sino que se podría valer de sus socios para renovar el órgano, que acumula una administradora única y 2 presidentas interinas en los últimos años. En el gobierno defienden la medida. La oposición le acusa de querer controlar la radiotelevisión pública. Da igual que sean 2/5, 3/5 o mayoría absoluta. Lo importante es el efecto de esa reforma. Y el efecto es que hay quien rebaja mayorías para no tener que pactar con nadie, y hay quien defiende un modelo de pluralismo político, donde haya que acordar, pero también quiere superar una situación de bloqueo. Creo que es evidente que no pinta bien y que las intenciones son las que nos tememos. El control absoluto de Radio Televisión Española, por si no era suficiente el que ya tenían hasta ahora. Esta polémica se une al plantón anunciado por Isabel Díaz Ayuso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado al respecto. Después de asegurar que sería un error no acudir a Moncloa para hablar de financiación, el líder de los populares ha tratado de esquivar la polémica. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? Por supuesto. Le insisto que está suficiente, explicado todo. Todo está explicado y toda la gente habla en serio. Una polémica con la que la portavoz del gobierno ha vuelto a atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos de su propio partido político. En el caso Begoña Gómez, hoy el juez Peinado ha citado a declarar como testigo al director de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense, Gabriel Ramón Navarro. Este llamamiento es relevante en tanto en cuanto esta persona firmó un informe en el que apuntaba que la mujer del presidente podría haber cometido un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software con el que Gómez impartía la cátedra y el máster en transformación social competitiva. Es, por tanto, una de las primeras diligencias del juez sobre esta rama del caso, que le fue entregada por la Audiencia de Madrid el pasado mes de septiembre. También en materia de tribunales, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes el ingreso en prisión del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, condenado recientemente a 10 años de cárcel por recibir comisiones a cambio de adjudicaciones. El Ministerio Público alega que hay riesgo de fuga. Por eso, pide que entre en la cárcel antes de que la sentencia sea firme. La Audiencia de Valencia decidirá el próximo 7 de noviembre. Para terminar, hoy el Fondo Monetario Internacional ha actualizado las previsiones de crecimiento de la Unión Europea. El organismo anticipa que España crecerá un 2,9% este año, 5 décimas más de lo previsto anteriormente. Según el FMI, nuestro país es, de entre las principales economías, la que más destaca, por encima incluso de Estados Unidos, y con potencias como Alemania en plena recesión. De cara a 2025, el organismo mantiene su previsión de crecimiento para España en el 2,1%. Esto es
muy por encima del 1,2% previsto para el conjunto de la eurozona. Es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.